Bienvenidos, bienvenidas a Los Pasillos del Poder, el detrás de escena de la política argentina y la explicación de por qué pasa lo que pasa. Gracias por acompañarnos cada semana, por seguirnos, por activar la campanita y por recomendarnos. Y recuerden que podemos hacer crecer juntos esta comunidad. Espero sus sugerencias y propuestas de temas en todas las redes sociales. Me buscan como @Nacho Girón. Este es el capítulo número 25. Y el gobierno de Javier Milei transita meses en los que le cuesta mucho trabajo mantener la gobernabilidad, y eso se refleja sobre todo en el Congreso. Una vez más, la oposición logró legislar una decena de proyectos que le provocan enorme dolor de cabeza a La Libertad Avanza. El juego zigzagueante de los gobernadores, el argumento del superávit fiscal y el costo político de los vetos. Mientras tanto, cierra en estas horas el límite legal para inscribir alianzas partidarias para las elecciones nacionales del 26 de octubre, las sorpresas de último momento y el extraño caso del PRO en la ciudad de Buenos Aires. Por otro lado, voy a contar cómo fue el primer desembarco del presidente de la nación en territorio bonaerense, donde el 7 de septiembre el oficialismo tiene un gran desafío por delante. Y por supuesto, hay que seguir mirando las variables económicas. ¿Hay o no hay traslado a precios después de que la cotización del dólar subiera 14% solo durante el mes de julio? Si están listos, empezamos. Los Pasillos del Poder con Nacho Girón, el detrás de escena de la política argentina. Y Los Pasillos del Poder es presentado por La Cardeus, porque su calidad supera la realidad y te invita a soñar a pesar de que la actualidad no te deje dormir tranquilo. Este mes en La Cardeus pagas una línea y te llevas la superior. Ahorra hasta un 60%, pagan 18 cuotas sin interés y el envío es gratis. La Cardeus, tradición de calidad. Ustedes no me dejan mentir. Acá en Los Pasillos del Poder venimos comentando ya hace rato, antes que nadie, que el gobierno de Javier Milei viene afrontando una creciente crisis de gobernabilidad en la República Argentina, y esto se refleja sobre todo en el Congreso. Y todo, por supuesto, sucede en un año electoral. Se renueva el Palacio Legislativo, pero además hay elecciones muy importantes donde La Libertad Avanza empieza a testear la fortaleza de su sello partidario, y todo con una economía siempre movediza que asusta a más de uno. Yo esto también se los vengo diciendo, pero hasta acá Javier Milei es un presidente que maneja los rumbos de la República Argentina en absoluta minoría, tiene menos de 40 diputados y menos de 10 senadores, pero lejos de querer negociar en el último tiempo, exige apoyo incondicional, y esto le viene trayendo problemas. De hecho, recordemos que desde marzo, cuando arrancó el actual periodo legislativo ordinario, la Casa Rosada todavía no aprobó ninguna ley propia, y ahí sigue durmiendo el sueño de los justos la iniciativa, por ejemplo, de inocencia fiscal para fomentar el uso de los dólares bajo el colchón. Ni perspectivas de que eso pueda avanzar, todo lo contrario. Y con ese telón de fondo, lo que quiero contarles es que siguen las tensiones, y el gobierno, que ya viene recibiendo duros golpes del Congreso, se fue esta semana con el arco lleno de goles después de una sesión en diputados donde perdió todo. Y si no, escuchen. Primero, otra vez la oposición logró conseguir quórum en la Cámara de Diputados para abrir una sesión picante. Necesitaba 129 legisladores sentados en sus bancas y tuvo 131, no tuvo problema. Y lo que pasó después fue una verdadera catástrofe para la Casa Rosada. Hubo media sanción al aumento del financiamiento universitario y la recomposición del salario docente. Es un proyecto que plantea, antes que nada, la recomposición presupuestaria de las casas de estudios por inflación, además la actualización bimestral para los gastos de funcionamiento de las universidades públicas, y obliga al Ejecutivo a actualizar los salarios de los docentes y de los no docentes de las universidades desde diciembre de 2023, cuando asumieron, hasta la fecha, en un porcentaje que no sea inferior al IPC, de vuelta, la inflación acumulada en todo ese periodo. Y los insta también a convocar a una negociación paritaria que no puede exceder nunca los 3 meses. Bueno, esta media sanción salió con 158 votos afirmativos, a solo uno de los 2/3 de los presentes. Pero la oposición también logró una segunda victoria legislativa con la media sanción al proyecto que declara por 2 años la emergencia en pediatría. Además, le ordena al Poder Ejecutivo, en este caso, aumentar los salarios del personal y de los médicos residentes del Hospital Garrahan, que ustedes saben están en conflicto desde hace varios meses por falta justamente de financiamiento. Esa votación
cerró con 159 votos positivos, o sea, en este caso se aprobó con una mayoría agravada de 2/3 del total, muy importante si se convirtiera en ley y el gobierno nacional la quisiera vetar. Con estos números, la oposición puede sostener el texto que sale del Congreso. Pero hay mucho más. En esta misma sesión se emplazó, es decir, se obligó a que se abran las comisiones para tratar los proyectos de ley de reparto de los aportes del Tesoro Nacional que quieren los gobernadores y también del reparto de lo que se recauda por el impuesto a los combustibles líquidos. Además, la oposición rechazó ahí en diputados media docena de decretos desregulatorios de Federico Sturzenegger. El rechazo más fuerte se dio alrededor del decreto 461/25, que es el que le puso fin a la existencia de vialidad nacional sin establecer, al menos hasta acá, qué organismo o área del Estado puede reemplazarlo en sus funciones. También se rechazaron los decretos referidos a los institutos nacionales de tecnología agropecuaria y de tecnología industrial, todo con números de vuelta hipercontundentes por parte de la oposición. Hay que decir que en todos estos casos, al tratarse de medias sanciones, los asuntos pasan para ser debatidos al Senado. El jefe de gabinete, Guillermo Francos, con total sinceridad terminó admitiendo que perdieron todo. Es imposible sacar a la Argentina del pozo en que se encontraba si no recortamos gastos públicos. Ahora, si el Congreso quiere imponernos gasto público, también va a costar mucho salir. Bueno, esto fue lo que pasó ayer, en definitiva, como resumen de la sesión, ¿no? Ok, pero lo de anoche ustedes admiten en el gobierno que fue una noche negra para el gobierno, ¿no? Perdimos todo. Perdieron todo. Perdimos todas las votaciones, porque eran votaciones que tenían que ver eso, que tenían esos dos componentes. Y con mayorías apabullantes, ¿no? Con gente que votó con el kirchnerismo. Y claro, o sea, muchos, casi todos los radicales, prácticamente todos diría yo, y la coalición cívica, algunas fuerzas provinciales, votaron todos con el kirchnerismo, Sí. tal cual. Si Claro. todo esto que se aprobó en diputados pasa al Senado y termina siendo ley, ¿lo van a vetar? ¿Todo? Bueno, todo lo que podamos vetar, lo vetaremos. Pero hay algo más que quiero destacar de lo que sucedió esta semana en la Cámara de Diputados, porque la oposición obligó a que este martes 12 de agosto se junten varias comisiones de esa Cámara y que puedan votar un proyecto que podría destrabar el empate que hay por la presidencia de la famosa comisión investigadora del criptoescándalo Libra, que es la que tiene que revelar qué pasó detrás de ese afer del presidente. La comisión nunca arrancó justamente porque hay un empate y el oficialismo y la oposición no logran negociar quién va a ser el presidente de esa comisión. Bueno, puede haber novedades entonces en los próximos días. Un paréntesis, la ex canciller Diana Mondino, ¿se acuerdan de ella? Hizo declaraciones muy fuertes al canal catarí Al Jazeera en una de las primeras veces que habla después de ser desplazada del Ministerio de Relaciones Exteriores por discrepancias con el presidente Javier Milei. Bueno, en la entrevista fue durísima con el presidente justamente por el caso Libra. Escuchen y yo les traduzco. Because the justice Do you system... believe that Javier Milei should have tweeted a link to No. a cryptocurrency? No. ¿Crees que Javier Milei, le pregunta al presidente, debería haber tuiteado un enlace a una criptomoneda? No, dice Diana Mondino, no debería haberlo hecho. ¿Y por qué crees que lo hizo? Creo que alguien le contó de ello, él pensó que era una buena idea, pero ¿alguien ganó con esto? Le repreguntan. Hay 250 millones que desaparecieron, exactamente. Así que hay dos posibilidades, o no es muy inteligente o era una especie de corrupto. Vos elegís, yo no sé. Y el periodista se queda absolutamente pasmado y agrega, creo que puedo hablar por la audiencia cuando digo, wow, esta es la primera vez esta noche en la que Diana Mondino dice que el presidente o es corrupto o es estúpido. Ella se ríe. Bueno, es lo que dijiste. Le remata el periodista. Tremendo. Quiero contarles para cerrar este asunto que todo lo que logró la oposición en la Cámara de Diputados con este temario tan contrario a los intereses del oficialismo se consiguió gracias a una oposición realmente variopinta que consigue avanzar con estos proyectos, incluso con muchos gobernadores jugando a las escondidas con sus legisladores. Salvo el caso de Martín Yarlora, el gobernador de Córdoba, que sentó a sus diputados para complicar a la Libertad Avanza, y hasta del caso de Maximiliano Puyaro, el gobernador de Santa Fe, que también sentó al diputado que le responde. Muchos otros primeros mandatarios provinciales que tienen contradicciones sobre Javier Milei, porque a veces lo apoyan y a veces lo critican, prefirieron decirle a sus legisladores que mejor no den quórum ni apoyen
estas iniciativas, por supuesto en el medio de la negociación, para ver si en las elecciones nacionales del 26 de octubre pueden llegar a ir a un acuerdo o no con La Libertad Avanza en sus territorios. Bueno, así es la política. Muchas veces no se vota por convicción, sino por conveniencia. No quiero dejar de decir tampoco que afuera del Congreso hubo otra vez una fuerte represión con manifestantes y colegas periodistas gaseados y heridos. Una vez más, un espectáculo al que lamentablemente pareciera nos estamos acostumbrando. Por supuesto que puede ser muy celebrable que ya no haya piquetes ni cortes indiscriminados, sobre todo en las calles de la capital federal, pero la represión a mansalva, creo que van a coincidir, es otra cosa. Y hablando de lo que viene pasando alrededor del Congreso, insisto, es el Palacio Legislativo el que más problemas le está generando a La Libertad Avanza. Quiero contarles que en los últimos días Javier Milei vetó en su totalidad las 3 leyes que habían sido aprobadas por el Congreso y que otorgaban aumentos a los jubilados, que reinstalaban una moratoria jubilatoria para los que no tuvieran los 30 años de aportes necesarios y que declaraba la emergencia en discapacidad debido a todos los problemas económicos que viene habiendo en ese ámbito. Bueno, según el veto que firmó Javier Milei, estas iniciativas opositoras implicaban un gasto adicional de más de 7 billones de pesos en 2025 y cerca de 17 billones en 2026, dice el gobierno, sin fuentes de financiamiento suficientes ni cálculos que garantizaran la sustentabilidad de los presupuestos oficiales. Te lo digo más fácil, el oficialismo dice que todo esto pone en riesgo el equilibrio fiscal y asume el costo político de decirle no a un aumento a los jubilados o no a mejorar la situación de las personas con discapacidad en la República Argentina. Y ahora, se preguntarán ustedes, bueno, ahora la oposición quiere insistir con la redacción original de las leyes y, lo digo en lunfardo para que se entienda, voltear el veto de Javier Milei. Para eso necesita abrir una sesión en la Cámara de Diputados y otra en la Cámara de Senadores y conseguir 2/3 de los presentes en esa sesión para poder hacer caer el veto, teniendo en cuenta que hay 257 diputados y todos se sentaran en sus bancas. Vale decir que para sostener el veto, Javier Milei necesitaría 87 diputados de los 257 totales y 25 senadores de los 72 legisladores totales. La Libertad Avanza está confiada y la oposición dice que también está confiada. Por eso unos y otros están haciendo la cuenta fina para saber cuándo llamar a esas sesiones especiales en el Congreso, ya que ninguno se quiere arriesgar a no tener el número mágico. Les voy a actualizar esta situación muy pero muy de cerca. Y ya que estamos hablando de Javier Milei, lo meto acá porque si no después no sé dónde meterlo. Un paréntesis necesario. El presidente prometió, ustedes ya lo conocen cómo es, y más cuando las cosas no le salen como quiere, no insultar nunca más. Lo decía de esta manera. Digamos, voy a hacer esto, voy a dejar de usar insultos a ver si están en condiciones de poder discutir ideas, porque yo creo que discuten las formas porque carecen de nivel intelectual suficiente para discutir las ideas. Igual quiero hacer una nota de color. Había un señor que fue presidente que, digamos, era un insultador serial, le decían el loco, y fue el que transformó, digamos, la educación argentina. El señor se llamaba Domingo Faustino Sarmiento. Digamos, ahora le estamos lanzando un desafío, abanderados de la forma. Ahora vamos a usar las formas que a ustedes les gusta. ¿Sabe para qué? Para que queden en evidencia que son una cáscara vacía. Queda dicho y quería que lo escucharan, no sé si le creen o no le creen, pero la promesa de mejores formas institucionales, quizás más republicanas, están sobre la mesa. Y pasamos ahora sí al modo electoral de los pasillos del poder, recordando que este domingo 26 de octubre son las elecciones legislativas de 2025 que van a renovar la mitad de la Cámara de Diputados y 1/3 del Senado. Por eso en estas horas el cronograma marcaba que este jueves 7 de agosto era la fecha límite para inscribir alianzas partidarias para esas elecciones nacionales. Les podría hablar de lo que está sucediendo en provincias importantísimas como Córdoba, como Santa Fe, como Mendoza, como Neuquén en el sur o Salta en el norte, pero quiero hacer foco en lo que pasó y va a pasar en la ciudad autónoma de Buenos Aires, donde, y acá está el título, y acá está la gran noticia de la semana, La Libertad Avanza y el PRO, que gobierna la capital federal, terminaron sellando una alianza bastante a los tumbos, cuando todavía quedan secuelas de esa elección porteña. ¿Se acuerdan? El 18 de mayo que enfrentó a la
a Libertad Avanza y al PRO y terminó con un Manuel Adorni victorioso. Bueno, esos dos espacios que se enfrentaron en la contienda local ahora se alían para las elecciones nacionales. Y acá la gran polémica es que el PRO queda muy licuado dentro de esta alianza, que de hecho se llama Alianza La Libertad Avanza, igual que en la provincia de Buenos Aires. Vale decir, por primera vez en 20 años, el PRO va a competir en una elección en la ciudad de Buenos Aires sin su color amarillo tan tradicional. Recordemos que la ciudad justamente es el distrito donde el macrismo gobierna desde 2007, donde construyó su poder político que llevó a Mauricio Macri a la presidencia en 2015 y en el que de hecho el primo de Mauricio Macri, Jorge Macri, todavía tiene 2 años de mandato por delante. Por eso es realmente llamativo todo lo que pasa con el espacio amarillo. De hecho, en la previa de esta negociación, el propio expresidente de la Nación adelantó que la Libertad Avanza estaba negociando con una posición que llamó dominante. ¿Hay algún temor de que la Libertad Avanza pretenda o quiera ocupar lugares centrales en las listas por sobre el PRO, que tiene preponderancia en la ciudad? Temor, es una confirmación, eso está fuera de discusión, ellos quieren tomar una posición totalmente dominante, pero la prioridad del PRO desde hace casi 2 años ha sido siempre intentar ayudarlos a generar gobernabilidad. Lamentablemente no ha sido el nivel de gobernabilidad que la Argentina necesitaba, por eso seguimos con este nivel de riesgo país y con problemas para que ¿Le preocupa el país vuelva a crecer. El dólar está preocupando a usted, Mauricio? A todos nos preocupa que el país vuelva a crecer al ritmo que pueden volver a incluir a todos los argentinos, ¿no? ¿Le está costando convencer a su primo, Mauricio? No, acá se debate todo. Bueno, y vaya si era dominante la Libertad Avanza con el PRO, porque escuchen los detalles del acuerdo. Los 2 lugares que hay para candidatos a la Cámara de Senadores se los va a quedar el oficialismo nacional, la Libertad Avanza. Ahí la que va a encabezar, muy probablemente, esto lo vamos a saber el 17 de agosto recién, es la actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, secundada por algún otro libertario. Los rumores son que podría ser algún economista cercano a Javier Milei. Ahí entonces, en la Cámara Alta, el PRO se queda sin nada. Y apenas pudo asegurar 2 diputados en lugares entrables. Van a ser el número 5 y el número 6 de la lista de candidatos y todos los demás van a ser violetas. Se menciona como integrantes de la lista por los amarillos en ese lugar 5 y 6 al ex secretario general de la presidencia de Mauricio Macri, Fernando de Andrés, o a la abogada Jimena de la Torre, o a Hernán Iglesias Ila, uno de los grandes defensores del PRO en los medios. Pero insisto, el PRO no va a poder meter más de 2 diputados cuando tiene que renovar 3. O sea que va a achicar su representación legislativa sí o sí. Una de las bancas que hay que renovar es la de María Eugenia Vidal, que decidió que no va a ser candidata porque no está nada de acuerdo con lo que se cerró. No creo que el acuerdo electoral del PRO y la Libertad Avanza sea lo mejor, ni para el PRO ni para la Argentina. Creo que la Argentina en este momento necesita una oposición constructiva, que defienda las decisiones que son buenas para el país, desde el Congreso y desde todos los lugares posibles que tome el presidente, pero sin especular, como lo hice desde diciembre de 2023. Pero también que ponga límites, que diga que no y que represente un Estado que funciona donde tiene que funcionar, donde no se exija obediencia absoluta, donde no se insulte al que piense distinto, donde se apueste a la planificación, a los equipos, a la gestión, a la defensa de las instituciones. Eso que para algunos puede ser pasado de moda, para mí es mi identidad y la de miles de argentinos que acompañaron al PRO durante muchos años. Ante esta definición, dice Agustín Laje, que es uno de los grandes amigos del presidente y los grandes defensores de la ideología liberal libertaria, el presidente de la Fundación Faro, que el PRO tiene lo que vale el PRO, que hoy es poco. Escúchalo. Le aporta una cierta probabilidad que en un contexto político como el actual, cualquier probabilidad adicional resulta indispensable. El PRO aporta lo mismo que suma en las listas. Son 2 lugares modestos porque aporta una modesta probabilidad extra a un triunfo categórico por parte de las listas del presidente Milei. Un paréntesis de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires también tiene que ver no con la Libertad Avanza y el PRO, sino con el radicalismo, porque se definió en las últimas horas que Facundo Manes va a ser el candidato a senador por la UCR en Cava y que Martín Lustó, que hoy es senador nacional, va a ser candidato a diputado. Se puso linda la elección nacional en la Ciudad de Buenos Aires, pero la tomé como ejemplo para graficar lo fuerte que está jugando la Libertad Avanza a la hora de cerrar alianzas. No me da el tiempo
tiempo para repasar los acuerdos en los 24 distritos de la República Argentina, pero vale destacar que La Libertad Avanza cerró acuerdos similares con los gobernadores Alfredo Cornejo en Mendoza y Rogelio Frigerio en Entre Ríos. Hay otros lugares del país donde La Libertad Avanza va a hacer acuerdos tácticos de no agresión con los primeros mandatarios para de alguna manera repartirse los primeros lugares de las listas y dejar lo más atrás posible al peronismo en sus múltiples vertientes, y en algunos territorios particulares, pienso por ejemplo en Tucumán o en Santiago del Estero, directamente La Libertad Avanza va a ir sola sin aliarse con nadie. Y sigo con lo electoral porque ustedes saben que con el telón de fondo de las elecciones del 26 de octubre, esas que renuevan el Congreso, está avanzando la campaña para renovar la legislatura de la provincia de Buenos Aires, la más poblada de la República Argentina. Esas elecciones son el 7 de septiembre. Bueno, el presidente Javier Milei pisó por primera vez el conurbano bonaerense en el marco justamente de esta campaña. Fue al asentamiento Las Achiras en Villa Celina, en La Matanza, esto es en la famosa tercera sección electoral, donde hay más de 5 millones de votos en disputa y donde encima las primeras encuestas lo muestran al peronismo con ventaja. Hasta allá fue con la idea de poder mostrar el atraso de la gestión provincial de Axel Kicillof que buscan comunicar desde La Libertad Avanza. Básicamente quieren decir en esta campaña que la provincia de Buenos Aires está marcada por muchos problemas de infraestructura, de seguridad y económicos. A Javier Milei lo acompañó Karina Milei y también el armador bonaerense Sebastián Pareja, que yo se los vengo nombrando bastante, y a su lado estaban los principales referentes de la alianza que también en la provincia La Libertad Avanza cerró con el PRO. Entonces lo podías ver en la foto a Cristian Ritondo o al intendente de General Pueyrredón, ahí donde está Mar del Plata, Guillermo Montenegro, vestidos con buzo violeta. Sí, escuchaste bien, los que supuestamente son amarillos terminaron calzándose un buzo con los colores libertarios, todos agarrando una bandera que contenía el nuevo eslogan de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires y que dice "Kirchnerismo nunca más". Solo una cuestión vinculada con las encuestas que recibe la Casa Rosada. Hay buena ventaja para La Libertad Avanza en las elecciones nacionales que renuevan el Congreso, pero la vienen jugando más de atrás en las elecciones desdobladas de la provincia de Buenos Aires, donde puede tener el oficialismo un dolor de cabeza. En los próximos episodios, si les parece, voy a ahondar un poquito en esos números que miran de cerca todos los búnkers electorales. No quiero dejar de nombrar brevemente al peronismo de la provincia de Buenos Aires, ya que estamos hablando del territorio bonaerense, que recuerden que va unido para las elecciones del 7 de septiembre, pero que, al igual que pasa con otros espacios políticos, tiene que definir si presenta listas conjuntas en la elección nacional de octubre. Bueno, en ese contexto, el mismísimo Máximo Kirchner habló del lío que generó el dirigente Juan Grabois cuando amenazó con presentarse sí o sí como cabeza de una lista y puso en duda si vale la pena que todos los peronistas vayan unidos teniendo en cuenta tantas diferencias que los marcan en este tiempo. Esas palabras las escuchamos en el episodio de la semana pasada. Esto decía el hijo de CFK, que por supuesto sigue detenida, tuiteando cada tanto, pero generando cero atención en el famoso balcón de San José 1111. Los procesos políticos a veces tienen momentos, y en mi caso planteé el momento de toda esta discusión hace meses atrás. Cuando planteamos esta discusión fuimos señalados muchas veces como agentes de la división, por plantear una discusión que es bueno darse más ante la ausencia de una herramienta como las PASO. Y bueno, después una discusión política, un debate interno, que es generalmente donde estas cosas deberían encontrar síntesis o una postura común. Aparte yo no escuché a Sergio en ningún momento la vocación de ser candidato, digamos, acá. Todos los espacios políticos tienen la potestad de poder expresar sus ideas, pero me parece que esa situación, digamos, por ahí aquellos que decían déjense de pelear, ahora se quieren pelear. Y no hay excusa para pasar al último segmento de los pasillos del poder, porque podés poner de excusa que el ritmo político de Argentina te da dolor de cabeza o de panza o en algún lugar del cuerpo, pero no tenés excusas a la hora de cuidar tu salud. Por eso, este segmento de nuestro podcast lo acompaña Medife, la cobertura con alcance nacional que te acerca a más de 60.000 profesionales, Camp Doctor 24/7 y excelencia médica. Todo con hasta 50% de ahorro. Sí, hasta 50% menos. Asociate hoy llamando al 0810-122-0400 y cuida tu salud sin excusas.
Y en nuestro capítulo económico tenemos que hablar del dólar. El tipo de cambio oficial saltó 55 pesos el último viernes de julio y cerró aproximadamente a 1.380 mangos. Es decir, a lo largo de todo ese mes, la divisa estadounidense se devaluó cerca de un 14%. Esta es la lectura del ministro de Economía, Luis Toto Caputo. Por supuesto, se trata de exagerar la situación desde ciertos lados, pero recordemos que ya en febrero del 2024 el tipo de cambio llegó más o menos a estos niveles. Después en julio del 2024 lo mismo, ¿no? Llegó a 1.400, era el momento en que decían que no íbamos a llegar de ninguna manera a un acuerdo con el fondo, que nos habíamos peleado. Después volvió a bajar a 1.100 el dólar. Después volvió a pasar lo mismo en marzo de este año, cuando se decía que el fondo nos pedía una devaluación, volvió a ir de vuelta a 1.400, volvió a bajar a 1.100. Y ahora, para muchos, ante el riesgo cuca, como dice Fede, o la incertidumbre política, como quieran llamarlo, algunos deciden cubrirse y no es, como digo, nada que no hayamos visto, ni que no hayamos esperado. Lo que dicen Milei y Caputo es que el dólar se movió y el riesgo país no baja y la economía está transitando turbulencias por lo que ellos llaman el riesgo cuca, es decir, la posibilidad de que el peronismo pueda seguir dándole golpes al oficialismo en el Congreso o ganar las elecciones en la provincia de Buenos Aires o en algún momento rearmarse para volver a gobernar, cosa que me parece bastante lejana. Claro, el oficialismo hizo todo lo posible para marcar que no es que hay una devaluación en la República Argentina, sino que el dólar flota entre las bandas cambiarias que estableció el propio gobierno. Por eso, en diálogo con Alejandro Fantino, Javier Milei y su equipo económico hicieron este pase de comedia sobre el dólar flotante. Hay una pregunta que subyace, que está permanentemente dando vueltas y que no, realmente no está muy claro. Está bueno que se la vuelva a preguntar. ¿El dólar está intervenido? ¡Flota! Vamos, y la tasa también. Ahí está, gracias. Gracias, chicos. Y quiero terminar con esto, porque después de un mes de una suba de casi el 14% en el dólar, como le decía, la gran duda es cuánta de esa devaluación, del corrimiento de la divisa estadounidense, se traslada a los precios de nuestra economía. Le doy un ejemplo. La coordinadora de productores de alimentos, la COPAL, que representa a la mayor parte de la industria de alimentos y bebidas del país, ya mandó las listas de precios actualizadas a los supermercados y comercios con subas que van del 3 al 9%. Y hablando de otro tipo de bienes, está pasando algo más parecido, pero con mayor traslado a precios con los autos, que es verdad, tienen muchas partes importadas. Pero atención con esto, porque como la inflación es un promedio, y a pesar de que el dólar se movió mucho en julio, a diferencia de lo que pasaba en el pasado, la disparada de la divisa no parece haber tenido un gran impacto en el índice de precios al consumidor del mes, que el INDEC va a dar a conocer recién el miércoles 13 de agosto. ¿Qué dicen las principales consultoras? Bueno, que la inflación de julio puede dar entre 1,1% y 1,9%. Si es así y no hubo un enorme traslado a precios, esto sería una gran noticia para el oficialismo libertario. Es lo que viene marcando también el ministro de Economía, Luis Toto Caputo. El central tiene las herramientas para absorber los pesos que sean necesarios para equilibrar nuevamente esto, porque en definitiva, como digo, de eso se trata, y que entonces aún si subiera el tipo de cambio, que no se reflejara en precios, bueno, como de hecho estuvo pasando en el último tiempo. Y si alguien decide repricear bienes porque ve que el tipo de cambio sube, bueno, probablemente lo que le pasará es que venderá menos. Venderá menos. Eso marca el ministro de Economía, haciendo referencia a que si algún sector de la economía local remarca mucho los precios, el público no lo va a convalidar, es decir, no va a ir a comprar esos productos, esos bienes o esos servicios. También hay que decirlo porque no están sobrando pesos en nuestra República Argentina y hay más de uno que se los voy a andar contando a ustedes con el bolsillo apretado. Dice Javier Milei, y así termino este episodio, que si la cosa estuviera tan
tan mal, como dice sobre todo buena parte del arco opositor, las calles estarían llenas de muertos. Sí, es llamativo, pero lo dijo de esa manera. Porque parece que los que hoy tanto reclaman por las jubilaciones, por ejemplo, son los mismos que en su momento vetaron, ¿no? Y que decían que se estaba declarando la quiebra del Estado y que dejaron jubilaciones de $80 y que hoy están arriba de $320. O sea, se multiplicaron por 4. O había salarios de $300 y ahora son de $1.100. ¿Sí? Y entonces ahora viene a decir, no se llega a fin de mes. Bueno, digo, que además convengamos que está claro que la frase, digamos, suena muy interesante, digamos, para ponerse sensiblero, ¿sí? Es muy interesante porque si fuera cierta, ustedes tendrían que caminar por la calle y tendría que estar llena de cadáveres. Fuerte, ¿no? Otra frase polémica de Javier Milei, Iván. Y así llegamos al final de Los Pasillos del Poder, el detrás de escena de la política argentina y la explicación de por qué pasa lo que pasa. Soy Nacho Girón, gracias por acompañarnos, no se olviden de seguirnos, no se olviden de activar la campanita y no se olviden de recomendarnos. Chau, hasta la semana que viene.